En el cuento de la mitología griega, dice que cuando Pandora abrió la caja que los dioses le habían dado, la humanidad se dio cuenta que todos los males del mundo la afectarían por el resto de la historia. Lo que no sabíamos era que a los boyacenses nos iba a tocar la peor parte de ese cúmulo de desgracias y que nos iban a caer envueltos en un solo nombre, Carlos Amaya. Qué terrible mal le hicimos a la raza humana para que nos castigaran con un patriarca sereno y sabio como el exgobernador de Boyacá. Este Mesías criollo apareció de un momento para otro, revestido con una coraza de transparencia y honestidad, blandiendo las banderas de la anticorrupción en el departamento, y además nos prometió la salvación eterna y un lugar en el paraíso al lado suyo. Pero la realidad es totalmente distinta. Sus promesas se transformaron en una cortina de humo que le sirve para ocultar sus negros y verdaderos propósitos que harían sonrojar al mismo Dante Alighieri. Los males del departamento se camuflan de verde y ruana para aparentar justicia y equidad, pero ese cuento es más de lo mismo, sobre todo viniendo de este cacique local. Estamos a puertas de la segunda vuelta presidencial, donde se enfrentan Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Esto no impidió que Amaya, dadas sus cualidades camaleónicas, buscara la manera de mantenerse intacto en el ámbito político y así perpetuarse en el poder, ya sea a nombre propio o en cuerpo ajeno. Nos explicamos. Como todos sabemos, Amaya participó en la consulta por la coalición Centro Esperanza, donde formó parte con los candidatos Sergio Fajardo, a la postre ganador de esta contienda, Alejandro Gaviria, Jorge Robledo y Camilo Romero. En esta consulta, Amaya obtuvo un significativo número de votos que colmó las expectativas de muchos y lo mostró como una opción válida en la estrategia política nacional. Como correspondía a las reglas de juego, su deber era respaldar la candidatura de Fajardo, labor que cumplió al pie de la letra. Su discurso fue el de apegarse a las normas y establecer que estaría con el candidato hasta el final. No contento con esto, empezó a mover sus fichas y en un arrebato de lucidez mental, instó a sus pupilos, la senadora Carolina Espitia y los representantes Jaime Raúl Salamanca y Wilmar Castellanos, que buscaran alianzas a la presidencia, segunda movida de este ajedrez político. Y como una tercera y última jugada, su padrino de matrimonio, Luis Ernesto Gómez, renuncia a su cargo en la alcaldía de Bogotá, de Claudia López, y expresa su total y abierto respaldo a la candidatura de Gustavo Petro. Su jugada hasta el momento le ha salido bien. Aparentemente, gracias a la quemada de Federico Gutiérrez, primero logra desligarse del uribismo, movimiento del cual siempre ha hecho parte, debajo de la ruana, dadas sus alianzas con ellos y sobre todo con los contratistas del departamento de Córdoba, de donde es oriunda su esposa, la prima del ñoño Elías. Segundo, al respaldar la candidatura de Rodolfo Hernández a través de sus súbditos en el Congreso, Amaya asegura un lugar en la segunda vuelta presidencial y ratifica al menos un lugar en el alto gobierno, como puede ser un ministerio, para muchos el de Agricultura o inclusive volver a la gobernación de Boyacá. Con quien definitivamente nunca haría alianzas. Un criterio general, todos aquellos que estén promoviendo el cambio, yo creo que hay que juntarnos y por eso con las diferencias que se tenga con Petro yo digo que sí. Todos los que representen continuismo yo creo que hay que decirles que no, sin que eso quiera decir que uno tenga algo personal contra ellos. Rodolfo Hernández representa cambio. Yo tengo mis dudas con Rodolfo porque dijo que admiraba a Hitler y que le tenía una deuda de gratitud a Uribe. Hace pocos días, en un video publicado desde El Bichada, Carlos Amaya anuncia oficialmente su adhesión a la campaña del exalcalde de Bucaramanga en segunda vuelta, manifestando que llegaba a ella en pro de la unión del país y en contra de la corrupción. Para finalizar, debo resaltar las coincidencias tales como la lucha anticorrupción que usted ha abanderado y que yo veo como es un paso importante en el camino iniciado en el 2008 por la consulta anticorrupción liderada precisamente por el ala mayoritaria del Partido Verde. Por último, y como tercer punto, creemos que es la movida más importante. Se trata del apoyo que su padrino Ernesto Gómez da a Gustavo Petro.
movidas que ratifican que nuestro Mesías tendrá participación en el próximo gobierno presidencial, gane quien gane. Los escándalos de corrupción se convirtieron en pan de cada día y vinculan directamente a los superhéroes que dicen ser descendientes de Linterna Verde. Pero vamos a revisar los hechos. La senadora Carolina Espitia, que ha sido la escudera de Amaya desde sus épocas de estudiante, aparece en una investigación que la relaciona directamente con la pérdida de más de 900 millones de pesos de Corpo Boyacá, cuando en plena pandemia contrató a una empresa transportadora que no cumplía con los requisitos y aún así el contrato fue firmado. Esta serie de eventos no son nuevos. Lamentablemente este cartel también ha tenido nexos con personajes nefastos para el departamento, como es el caso del ex senador Plinio Olano, hoy privado de la libertad por el caso de Odebrecht, y además una figura preponderante en la elección de este joven verde y faro de la transparencia como gobernador del departamento. Con este tipo de compañías y alianzas era cuestión de tiempo para que la corrupción se saliera de control y poner a Boyacá al borde del abismo. Su propio mentor político, el exministro Jorge Eduardo Londoño, se siente desilusionado por la falta de ética de sus discípulos, quienes no han descartado ningún tipo de movida fraudulenta, corrupta y felona por mantener las riendas del poder en el departamento de Boyacá. Quisimos darle las banderas a unos jóvenes que nos decían que venían de familias humildes, unos hijos de campesinos, otros hijos de la señora que hacía el aseo en las casas, otros hijos de la señora que vendían aguacates en la plaza, y confiamos en ellos y les dimos la posibilidad de que fueran a la Cámara de Representantes. Después les dimos la posibilidad de que gobernaran a Boyacá y les dimos la oportunidad. Pero esos jóvenes traicionaron a Boyacá, no a Jorge Londoño. Traicionaron nuestros principios éticos y morales. Y hoy los vemos haciendo campañas multimillonarias, en donde se mueven de un municipio a otro en 3 helicópteros, en donde gastan millones de millones. ¿De dónde sacaron esa plata si eran de familias tan humildes? ¿De dónde tienen para colocar más de 400 vallas en el departamento de Boyacá? ¿De dónde tienen para pagar reuniones de jóvenes de todo el departamento con transporte, hospedaje y viáticos incluidos? ¿De dónde tienen para pagar publicidad en los medios de comunicación más famosos de este país? Chantajean a sus trabajadores diciéndoles que si no votan por los candidatos de sus preferencias, perderán el puesto. Rodolfo Hernández y su proceso por negociar coimas en un contrato con Vitalogic por más de 570.000 millones, y Carlos Amaya y su proceso por favorecer a sus amigos cordobeses en un contrato con la Fundación SOS por más de 8.000 millones, son los autoescogidos para luchar contra la corrupción en Colombia. Recuerden, amigos boyacenses, que Voltaire decía: la política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria, y esto se verá reflejado en las decisiones que tomemos en las elecciones presidenciales. Ojalá que los entes de control cumplan con su deber y se tomen las medidas disciplinarias contra estos corruptos disfrazados de pobres ovejas, y que caigan sobre ellos todo el peso de la ley, y que la justicia en esta oportunidad sí sea para los de Ruan. Amigos boyacenses, pensemos bien por quién vamos a votar en esta segunda vuelta.